Hola, en este programa de Yo Empresa vamos a platicar un poco acerca de la asesoría empresarial. Platicaremos acerca de la ventaja que conlleva el contratar los servicios de la asesoría, el cual debe ser considerado actualmente como una necesidad, lo cual garantiza el retorno de la inversión. El mercado actual pues ya no es igual a 10 o 20 años atrás, lo cual pudimos haber tenido éxito en la administración de nuestra empresa en ese entorno, pero actualmente debemos de tecnificarnos a nivel financiero, a nivel mercadológico, a nivel operativo y a nivel de recursos humanos para poder tener mayores garantías de éxito y poder ser frente a este mercado mucho más agresivo. Así que aquella empresa que no se adapte, aquella empresa que no mejore sus procesos, pues lo único que tiene garantizado pues es la muerte empresarial. Así que iniciamos. Vamos a hablar un poco acerca de las empresas y debemos de entender que toda empresa, no importa el tamaño, opera bajo 4 columnas fundamentales, siendo ellas la parte operativa, la parte financiera, la parte mercadológica y la parte de recursos humanos. Pues cada una de esas áreas debe de mantenerse en cierto equilibrio. Es decir, que cada decisión que nosotros tomamos debemos de entender que va a afectar cada una de esas columnas y por lo tanto debemos de fortalecer esas áreas. Debemos de tener sistematizado, debemos tener formalizado cada uno de los procesos que impliquen en cada área. Por ejemplo, si tomamos una decisión acerca de cuánto vamos a invertir de publicidad, pues ese presupuesto publicitario es una decisión mercadológica. Es decir, qué medios vamos a utilizar, con qué frecuencia vamos a sacar cierta publicidad, pero también va a afectar el área financiera. Es decir, de dónde vamos a sacar nosotros esos recursos para poder financiar esa campaña pues, publicitaria. Pero también afecta la parte de recursos humanos y también afecta la parte operativa. ¿Por qué? Porque si esa publicidad, en ese caso, tiene un gran impacto, pues vamos a tener mucha más demanda. Y si tiene más demanda, pues la pregunta sería, ¿tenemos capacidad de producción para poder satisfacer esa demanda y poder cumplir las promesas de venta? Pues tenemos que tenerlo muy en claro, porque si no, esa publicidad se nos va a volver un cuello de botella en el cual no vamos a poder atender de forma adecuada. Así que cada una de estas columnas vamos a hablar de cada una de ellas de forma mucho más profunda y vamos a iniciar con la parte mercadológica. Pues vamos a empezar hablando acerca de una de las columnas principales en la operación de la empresa y es el área mercadológica. Pues muchas empresas en nuestro medio, no importa el tamaño, pueden ser pequeñas, medianas o grandes, se ven limitados a su nivel de crecimiento por no saber mercadear sus productos o servicios, pues cometen errores al tomar decisiones sin tener ciertos conocimientos acerca del marketing adecuado para su empresa. En primer lugar, muchas empresas consideran que la publicidad es un gasto y no una inversión, lo cual es incorrecto, pues la publicidad debe ser considerada como un recurso que se utiliza para lograr resultados, no necesariamente a corto plazo. Puede haber objetivos que nos permitan obtener resultados a mediano plazo o a largo plazo. Objetivos como cuáles? Objetivos, por ejemplo, como incrementar las ventas, objetivos como incrementar el nivel de posicionamiento de marca o lanzar una promoción específica o lanzar un producto nuevo o informar acerca de la apertura de una nueva tienda. Entonces pueden ser diversos objetivos en cuanto a la publicidad y con base a ello pues debemos de esperar el resultado adecuado para obtener pues el alcance de ese objetivo. En segundo lugar, muchas empresas consideran que
cuando van a invertir publicidad, no saben qué cantidad deben de tomar para invertir en los medios, lo cual entonces utilizan medios tradicionales, siendo uno de ellos, por ejemplo, el copiar a la competencia, es decir, seguir los mismos medios que la competencia utiliza para publicitarse. Y sin embargo eso puede ser también un error, porque la competencia misma puede ser que no sepa cómo mercadearse. En tercer lugar, las empresas que sí realizan publicidad puede ser que no sepan de mercadeo. Entonces dicen, bueno, vamos a utilizar el medio de la radio para publicitarnos. Entonces van a una radio determinada y el locutor les dice que por publicitarse en esa radio pues no se les va a cobrar por grabar el spot. ¿Y qué hace el locutor? Que no tiene conocimiento en mercadeo. El locutor viene, les toma la información acerca de los productos y servicios que la empresa ofrece y trata de aprovechar los 30 segundos al máximo dando información de todo lo que la empresa vende. Y no solo eso, trata de colocar como una canción de fondo pues la canción más popular del momento, que puede ser un merengue. Entonces, ¿qué hace eso? Pues lo que hace es tener un anuncio en la radio donde no va a lograr el objetivo deseado. ¿Por qué? Porque el mensaje no va a llegar, no hay ningún objetivo mercadológico definido. Por lo tanto, podemos hacer inversión. El empresario puede decir, sí, yo tengo publicidad en la radio, pero eso no va a lograr resultados, y es lo mismo como que no estuviéramos invirtiendo en ese medio. Otro ejemplo puede ser el invertir, por ejemplo, en una valla publicitaria. Muchas veces podemos invertir en una valla que puede ser una medida de 3x6, por ejemplo, y se trata de aprovechar al máximo cada centímetro de esa valla y se colocan diversidad de mensajes, lo cual logramos nuevamente el objetivo contrario. Es decir, por no saber mercadeo, pues tratamos de aprovechar un medio y lo que hacemos es pues obtener resultados contradictorios. ¿Por qué? Porque una valla tiene más o menos de 5 a 7 segundos máximo para poder leerlo en un vehículo, en la carretera, y cuando nosotros lo que hacemos es saturar de mensajes esa valla, pues al final no logramos ningún mensaje hacia nuestro mercado objetivo. Entonces, en ese caso se logran ese tipo de errores por no saber mercadeo en cuanto a nuestra operación en la empresa. Otro de los errores que se puede cometer es el no conocer nuestro mercado, y lo cual es un error bastante grave. ¿Cómo podemos comunicarnos con nuestro mercado si no lo conocemos? Es decir, no es lo mismo hacer publicidad o hacer mercadeo para un mercado urbano o para un mercado rural. No es lo mismo hacer publicidad o mercadeo para un mercado femenino o un mercado masculino. O queremos hacer publicidad para la clase media o para la clase alta o la clase baja. Es decir, nuestro mercado determina el medio, determina el número de frecuencias, el horario, en fin, determina una serie de elementos para hacer una publicidad mucho más acertada. Así que cada uno de estos errores que se cometen en la operación de la empresa por no saber de mercadeo, por no adquirir una guía o una asesoría empresarial, pues esa inversión es tirada a la basura. Hubiera sido mejor contratar a alguien experto en la materia que va a guiar, que va a dar ciertos elementos de juicio para que esa inversión pues sea aprovechada al máximo. Entonces, cualquier empresa que no está enfocada a cada uno de estos elementos o a su mercado, pues definitivamente que sus acciones van a ser erradas. Otra de las columnas importantes dentro de la operación de la empresa es el área financiera, lo cual es fundamental contar con un sistema de información completo para la toma de decisiones, lo cual muchas empresas no lo hacen así. Muchas empresas cuentan con sistemas muy rústicos o tradicionales, es decir, que en cuadernos o en hojas aisladas apuntan las ventas, otras ni siquiera hacen eso, no apuntan las operaciones diarias de la empresa,
en otra hoja o en otro cuaderno tienen los gastos, en otra tienen los pedidos, por ejemplo. En fin, no cuentan con un sistema de información formal para poder integrarla y poder aprovecharla para toma de decisiones. ¿Y esto qué hace? Pues que muchas veces las empresas o los empresarios no sepan cuánto ganan en el mes, es decir, operan y no saben cuánto es su rentabilidad, mucho menos saben cuánto es la rentabilidad por producto o por cierto tipo de cliente, y eso obstaculiza pues el crecimiento empresarial por no desarrollar estrategias enfocadas con base a dicha información. También algunas empresas llevan contabilidad únicamente a nivel fiscal, lo cual significa que su único objetivo es tener controlado el pago de impuestos, pero realmente no utilizan la contabilidad para lo que es realmente, y es la toma de decisiones. Debemos de tener en cuenta que como empresarios debemos de tener bien estructurado nuestra contabilidad, debemos de aprender a estructurar nuestros estados financieros, debemos de saber interpretarlos para poder explotar la información al máximo, las tendencias que el mercado nos ha generado, los resultados históricos, y todo ello con el único fin de hacer decisiones mucho más enfocadas. Algunas empresas pues puede ser que sí sepan cuánto es la rentabilidad en un mes determinado, pero llevan un descontrol bastante alto en su flujo de efectivo. ¿Cómo lo pueden observar? Pues bien, a finalizar cada mes no hay dinero para pagar planilla, no hay dinero para pagar a los proveedores o cualquier obligación a corto plazo. Y el empresario se pregunta, pero ¿cómo puede ser cierto eso si realmente estoy teniendo cierta rentabilidad mensual? ¿Por qué no hay dinero? Entonces, esa confusión se debe a que no cuentan con un control del flujo de efectivo. Y es bien importante contar con toda una estructura formal para poder saber dónde está el efectivo, que muchas veces puede ser que esté invertido en inventario o puede ser que esté en cuentas por cobrar, y definitivamente que eso absorbe nuestro capital y limita nuestra forma de administrar y poder cumplir nuestras obligaciones a corto plazo. Otro de los aspectos a nivel financiero es que no cuentan con indicadores formales para poder medir su rendimiento de un mes a otro. No saben cuántos son sus márgenes a nivel de producto, sus márgenes brutos, sus márgenes netos, cuál es el nivel de rotación de su inventario, su nivel de rotación de las cuentas por cobrar, etc. Entonces es bien importante contar con una asesoría formal y especializada con cierta experiencia que permita guiarles y poder interpretar cada uno de esos datos, lo cual va a servir para potencializar el crecimiento de la empresa. Cada una de esa información nos va a permitir desarrollar estrategias mucho más enfocadas. Si nosotros tenemos debilidad en el área financiera, pues no sabemos dónde estamos parados. Incluso no podemos hacer marketing. ¿Por qué? Porque no sabemos si contamos con recursos para hacerlo. Entonces es fundamental contar con información financiera, contar con un experto que nos pueda ayudar en el área para poder tomar las mejores decisiones. Una tercera columna importante dentro de las empresas es el área operativa, lo cual se convierte en la columna vertebral dentro de la empresa. ¿Y por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque podemos hacer un excelente mercadeo, podemos llevar un buen control financiero. Sin embargo, si no tenemos en cuenta una buena administración operativa de la empresa, pues de igual manera podemos fracasar. ¿Qué decisiones implica una buena operación dentro de la empresa? En primer lugar, tener en cuenta la capacidad instalada, es decir, con cuántos pedidos nosotros podemos cumplir en las fechas indicadas. Muchas veces nosotros solo nos enfocamos en la parte de ventas o en la parte de mercadeo. Sin embargo, cuando vienen los pedidos, cuando viene la demanda, pues muchas veces quedamos mal porque no sabemos
con qué capacidad contamos y podemos hacer una promesa de entrega de un producto o un servicio específico e incumplimos. Si nosotros empezamos a cometer ese tipo de errores, por muy sencillos que parezcan, pues los clientes ya no van a tener confianza en nosotros, y lo que va a dar como resultado es que cada vez vamos a tener menos clientes porque no les cumplimos, porque no van a confiar en nosotros, y por lo tanto la empresa va a fracasar. Por lo tanto, es importante recibir ayuda o guía en el área operativa de un profesional que permita tener un conocimiento, que permita establecer y diagramar los tiempos, cada una de las etapas que conlleva la producción o la operación de un servicio o un producto determinado. Por lo tanto, debemos de tener bien ordenada la parte operativa y debemos de saber hasta dónde nosotros podemos cumplir adecuadamente con la producción o entrega de un producto o servicio. De igual manera, debemos de contar en el área operativa con procesos de control de calidad. Debemos nosotros pues establecer ciertos indicadores internos que permitan entregar un producto con ciertos estándares bastante altos que satisfagan la necesidad de los clientes. Entonces, de igual manera, debemos de crear procesos, debemos de crear formatos, políticas que permitan cumplir con esos niveles de calidad que nosotros como empresa podemos establecernos. Entonces, cada uno de esos elementos a nivel operativo, por muy sencillo que parezca, es importante tenerlo en cuenta. Muchas veces debemos de considerar incluso los tiempos en que los proveedores se llevan para poder abastecer de materia prima o de productos a nuestra empresa, porque podemos quedar muy mal con nuestro cliente por culpa del proveedor. Entonces no podemos venir y decirle al cliente: es que fíjese que el proveedor quedó mal conmigo. Realmente debemos de anticiparnos y prever esa situación. Debemos de contar con el inventario adecuado a nivel operativo para no pasar ese tipo de problemas. Entonces debemos de contar con un área fortalecida operativa para poder responder adecuadamente al mercado. Por último, vamos a hablar de la cuarta columna, y es el área de recursos humanos, lo cual no significa que es la menos importante, sino que es una también de las más fundamentales columnas dentro de la operación de la empresa. En primer lugar, pensemos en el inicio de operación de una empresa. Generalmente es el propietario y un empleado. Puede ser que así, de esa manera, inicie la operación de la empresa. Posteriormente las ventas van muy bien y pues contrata un segundo empleado, un tercer empleado, y de esa manera va observándose un crecimiento bastante natural. Sin embargo, en la medida que pasa el tiempo, podemos llegar a tener 20 empleados, 30 empleados, 40 empleados, y el propietario de igual manera va a tener que controlar todas esas áreas de operación. Entonces vemos una empresa bastante plana, donde está el propietario acá y están los 40 empleados acá. Y de esa manera ha crecido la empresa, donde el propietario trata de controlarlo todo, lo cual es imposible. No podemos crecer de esa manera si no contamos con una estructura organizacional adecuada al tamaño de la operación de la empresa. Por lo tanto, es importante ir creciendo en forma natural y con el recurso humano adecuado que permita apalancar la operación. Muchas veces, cuando no se tiene eso, pues podemos observar empresarios cansados, muy estresados, porque no les queda más tiempo más que administrar la empresa. Podemos ver empresarios que no le dedican tiempo a su familia porque la empresa es bastante grande y obstaculiza el poder controlarlo en forma adecuada, lo cual hace que muchas veces tengan que dedicar tiempo en las noches para llevar algún tipo de control. De igual manera, la operación del día a día lo absorbe, y eso impide que el propietario se dedique a la estrategia misma de la empresa. Recuerden que la estrategia permite tener un panorama global de toda la operación de la empresa, y cuando el empresario se mete en el día a día, no le queda más tiempo que eso. Entonces, con ello limitamos el crecimiento de la empresa,
porque no vemos mucho más allá, no diseñamos estrategias para lograr un mayor crecimiento y un mejor apalancamiento operativo. Entonces, en este caso es importante ir contratando cierto personal con un perfil adecuado que permita ser la ayuda idónea para el propietario. Es importante contar con procesos formales para contratar al personal con las habilidades, aptitudes y actitudes necesarias para poder establecer una estructura rápida de operación. Por eso es importante de igual manera contar con una asesoría profesional para la contratación de personal, para establecer una estructura ágil que permita hacer frente a las exigencias del mercado. Y es bien importante entonces tener en cuenta cada una de estas 4 columnas para así tener mayores garantías de éxito y crecimiento empresarial. Pues bien, para poder hacer el cambio y poder tener una empresa que pueda tener un crecimiento bastante grande, es necesario quitarnos ciertos paradigmas fundamentales. Pues vamos a ver 4 paradigmas que hay que eliminar. En primer lugar, pensar que administrar una empresa hoy es igual a administrar una empresa hace 10, 15 o 20 años. Pues debemos de entender que las condiciones son totalmente distintas y debemos de prepararnos para el contexto actual. Ahora pues podemos ver una competencia mucho más agresiva, podemos ver una mayor competencia. Posiblemente antes tuvimos éxito en la operación de nuestra empresa porque no teníamos competencia o nuestra competencia era mínima, porque el tamaño de pastel de mercado era bastante grande, suficiente para todos, pero ahora estamos en un escenario totalmente distinto. Además, los clientes ahora son mucho más exigentes. ¿Por qué? Bueno, porque están mucho más informados. Ahora ellos hacen una comparación de producto o servicio, hacen una comparación de precios porque tienen acceso a internet y con ello ahora los clientes están mucho más informados y preparados para exigir un buen servicio y un buen trato empresarial. Por lo tanto, debemos de prepararnos también a ese nivel de exigencia. Ahora, ofrecer un buen servicio ya no es opcional, es una obligación. El cliente espera un excelente servicio de aquellas empresas que pues atiende cada una de sus necesidades. Además, la competencia no es solo a nivel local, sino que también es a nivel internacional y debemos tener en cuenta que cada vez hay más costumbre de comprar online y con eso podemos llegar a mercados a nivel mundial. Como segundo paradigma debemos de tener en cuenta que las empresas grandes no se comen a las pequeñas. Realmente no es así. ¿Por qué? Porque podemos observar muchas empresas grandes desordenadas que realmente han crecido de esa manera y además podemos ver que hay empresas que el capital realmente no es ilimitado, que cometen muchos errores. Sin embargo, cuentan con algunos principios mínimos, básicos para la administración de su negocio que las empresas pequeñas muchas veces no lo tienen. Por lo tanto, el paradigma que se debe quitar es que las empresas grandes se comen a las pequeñas, lo cual no es cierto. Son las empresas más rápidas, se comen a las empresas más lentas y por lo tanto el tamaño pues realmente de la empresa no importa. Por lo tanto, debemos de tener una empresa ágil, una empresa fortalecida en cada una de las 4 áreas que veíamos en las 4 columnas que observábamos y por lo tanto debemos de hacer frente a ese tipo de competencia. Tercer paradigma que hay que tener en cuenta y que hay que eliminar y es que las asesorías solo las pueden pagar las empresas grandes, lo cual no es cierto. Pues muchas veces nosotros podemos pensar, ¿quiénes contratan asesoría? Solo las empresas que sí pueden pagarlo. Hay empresas de asesoría que sí pueden establecer honorarios bastante altos. Sin embargo, no debemos de escogerlo con base a ello. Debemos de tener en cuenta ciertos elementos. En primer lugar, observar resultados que éstas pueden generar. Escuchar testimonios de clientes que estas empresas de asesoría pues han atendido y los resultados que han logrado con ello. Realmente el precio o los honorarios que se pueden pagar a una empresa de asesoría, como ya vimos,
puede asegurarnos el éxito empresarial. Y por último, pensar que las cosas en este caso saldrán mejor si el empresario no delega, si él lo hace todo, lo cual no es cierto. La asesoría es fundamental, es una ayuda, es una parte neutral que permite dar un panorama completo acerca de la administración de la empresa y puede dar la guianza necesaria para alcanzar los objetivos empresariales. Por lo tanto, debemos de tener en cuenta entonces eliminar estos tipos de paradigma para asegurar el crecimiento entonces empresarial. Pues bien, es importante tener en cuenta cada uno de los elementos que hemos hablado acá, lo cual permite establecer un crecimiento sostenible de la empresa. La asesoría empresarial es fundamental, no es un lujo, es una necesidad actual para hacer frente al mercado exigente en que vivimos. Realmente debemos de invertir en nuestra empresa. Posiblemente años atrás nos ha dado cierta ganancia, ahora es el momento de utilizar parte de esos recursos para poder invertir en ella y lograr el apalancamiento o crecimiento que se espera. Pues muy bien, soy Alex Calderón y esto es Yo Empresa.